Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Pues estamos, como estamos. Se nos ocurren muchos verbos para Sí, muchos participios. Sí, mientras que no hagamos adjetivos, porque la política española se ha invadido de adjetivos y la catalana. Te he pedido antes que te hagas un vistazo, no solamente por la prensa extranjera, sino por algo que ahora también educa mucho, que son los comentarios a las noticias en la prensa extranjera. En el New York Times, que está viendo, de hecho, con todo lo que está ocurriendo aquí ahora, hay como 500 comentarios, no recuerdo mal. 422. Fíjate. Y claro, hay mucha gente que pone el ejemplo de Florida, ¿no? Es que imagínense ustedes que Florida, donde se habla español, que tienen su propia identidad. De hecho, hay alguno que pide que tome nota Trump de las medidas que ha tomado Rajoy con el 155, porque claro, esto que California no quiere aplicar la ley de inmigración es intolerable. Claro, bueno, de hecho, perdona, entre los comentarios también hay alguno que ojalá Florida hiciera lo mismo y se marchara. Exacto. Es verdad que hay mucha gente que tiene mucha manía a Florida. Sí, pero lo que es curioso es que estos 422, o te vas al Guardian sobre un artículo de Peter Preston, que fue director del Guardian, que hablaba sobre el fake news en Cataluña, que eran 711 comentarios, todos los comentarios son de alto nivel. En cambio, te vas a cualquier periódico español, mira los comentarios, incluso para periódicos digitales, y hay comentarios lamentables. Aquí son todos de mucho nivel. Y es curioso porque ahí es como si hubiera un ejército de soberanistas que están ahí colocando... Bueno, es que seguramente lo hay, ¿no? Sí, seguramente lo hay. Pero sí es cierto que comentamos el día 1, ¿te acuerdas? Que el gobierno español había tenido dificultades para colocar el relato. Sin duda ha tenido éxito con los estados, con los gobiernos. Y de alguna forma el relato, ya no, hay un relato más del gobierno central que se está empezando a abrir en la prensa extranjera. Y ese relato es, como dices, corregido rápidamente cuando alguien comenta, que por cierto he visto algún comentario, por ejemplo también en el Guardian, en el New York Times, de gente que pide más información sobre esto. Digamos que se ha descubierto un conflicto y hay personas fuera de España que quieren saber más, lo cual siempre es muy alentador. Sí, pero por ejemplo hay gente que discute que no tiene nada que ver con Estonia, otro por ejemplo dice que si Quebec hubiera conseguido su independencia, ahora su dólar valdría la mitad de lo que vale el canadiense, que si los catalanes están dispuestos a pagar este precio. Y después te recuerdo la gran polémica que hubo entre John Lee Anderson, el gran periodista del New York Times, del New Yorker, y Muñoz Molina, porque él hablaba que muchas medidas del gobierno estaban contaminadas de posfranquismo, y él hablaba de Francolán, y entonces Muñoz Molina entró a saco. Y John Lee es de los que discuten cada tuit y se pelea con todo el mundo, ¿no? Y es muy interesante porque hay un debate ahí fuera bastante rico en el que estos comentarios, si algún lector tiene paciencia, es muy recomendable. Te dan información. Es muy recomendable siempre asomarse al exterior. De hecho, hoy tenemos poco tiempo para política internacional porque tenemos un montón de cosas que queremos hacer para tratar de entender lo que está pasando. Pero sí queríamos conocer también la visión de dos politólogos que no residen en España y que son ajenos por completo a este conflicto. Sandra León es politóloga, es profesora de la Universidad de York en el Reino Unido y nos atiende desde York. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Y José Fernández Albertos es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Está aquí en Madrid ahora. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, buenos días. Os pregunto a los dos. Y Sandra, José, hacedme una valoración de politólogo sobre la aplicación del 155. ¿Es más duro de lo que esperabais? Bueno, se está definiendo como un artículo en su aplicación más duro, pero realmente pues es un artículo que es poco concreto en su implementación de su desarrollo, tal y como figura en la Constitución, y de hecho yo creo que esto es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Cómo se concreta y cómo se va a desarrollar, quién va a ejercer las competencias en el gobierno, ¿no? Cuántas competencias van a estar asumidas. Es un artículo que abre una puerta a la incertidumbre sobre su vigencia, sobre su aplicación, sobre cuánto tiempo va a producirse, sobre qué cambios se pueden producir también sobre la marcha por parte del gobierno, si a través de decretos podría profundizar en las medidas que se han tomado ahora, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el debate en el Senado va a ser interesante para concretar estas medidas y quizás también saber qué diferencias hay entre el PP y PSOE en la propuesta, ¿no? Que acordaron, porque en estos momentos desconocemos cuáles son las cuestiones con las que el PSOE no está de acuerdo en estos momentos en la forma en que se ha concretado la aplicación del 155. Sí, va a ser un debate revelador el próximo viernes, José. Sí, no, pues yo creo que en relación al consenso que teníamos antes, es una versión de aplicación del 155, digamos, dura, muy extensa, que se hablaba de una intervención quirúrgica de algunos departamentos, de algunas actividades, pero es bastante comprensiva, afecta a todas las actividades. Hay una propuesta de
cesar y de sustituir a todo el gobierno de la Generalitat. O sea que yo creo que es una aplicación ambiciosa del 155, pero es verdad, como decía Sandra, que quedan muchos detalles, que el 55 está, cómo se materializa esta intervención, qué capacidad de maniobra y de poder cambiar políticas, decisiones en el día a día desde Madrid se tiene, cuando no se tiene contacto pues con los cargos, los rangos medios de los departamentos, de los desconocimiento de las políticas, pues en este corto plazo de tiempo en el que previsiblemente se va a aplicar, es algo muy incierto. Y esto yo creo que no lo veremos solo en la tramitación en el Senado, sino que habrá que verlo en los 6 meses que prevé el 155, o sea, la propuesta del gobierno para aplicarse, ¿no? Una de las bases de la estrategia militar del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, hay una frase que dice más o menos que si al enemigo no se le deja una salida, luchará hasta la muerte. Aquí ninguno se está dejando salidas. ¿Qué pasaría si el gobierno catalán decide no obedecer? ¿Qué es lo que parece que va a ocurrir? Bueno, estaríamos en un escenario de verdad, pues de una intensificación de la escalada. Estas cosas no es del todo, no es impensable que pase, que haya un llamamiento a la desobediencia generalizada. Hay todavía un margen para que si Puigdemont decide convocar elecciones como salida de última instancia, esta puesta en marcha del 155 se pare, pero el margen es muy estrecho y si hay desobediencia, pues tenemos esta situación donde de acuerdo a la Constitución y a la legalidad, la razón está de un lado, pero de cara a hacer el gobierno efectivo, con la oposición muy significativa, no vamos a entrar en si mayoritaria en porcentajes, pero en términos de quiénes son los representantes políticos de los ciudadanos que podrían estarse oponiendo a esa forma de intervenir en las actividades de la sociedad catalana, pues tendríamos una mayoría de ciudadanos catalanes que estarían opuestos a cómo se está gobernando su comunidad autónoma, y esto indiscutiblemente de si es legal o no, que yo creo que aquí esto es un debate en el que yo no soy experto y no me considero capacitado para entrar. Sí que desde el punto de vista político pues es muy difícil reconducir a la mayoría de la sociedad catalana a la legalidad constitucional cuando tienes una mayoría empujándote con un discurso dominante de rechazo hacia ella, ¿no? Bueno, una mayoría, no sabemos si es una mayoría, pero sí, Sandra. Bueno, es muy visible. Sí. Yo, continuando con el comentario de Pepe y por dar respuesta a la pregunta o la reflexión de Ramón, el gobierno afirmaba que se vuelva a la legalidad y se restaura la convivencia, ¿no? Yo creo que este es el punto claramente más cuestionable de los efectos de la aplicación de la ley si se produce, ¿no? Finalmente, es decir, que se produzca no sabemos cómo va a reaccionar ahora mismo el gobierno catalán. Puede haber una insumisión que sería muy muy preocupante desde el punto de vista de la paz en la sociedad civil. Y también hay una cuestión que es que incluso si finalmente convoca elecciones el presidente de la Generalitat, bueno, pues cuál va a ser la interpretación de la legitimidad de esas elecciones, que va a ser percibida por una parte de la población como impuestas, ¿no? Y cómo puede eso afectar al propio desarrollo de las elecciones, a los resultados también, a la participación electoral, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí de cómo el proceso puede ser interpretado por parte de la ciudadanía en Cataluña y cómo eso puede afectar al principal elemento de canalización del conflicto, que parece ser son las elecciones, ¿no? La convocatoria de elecciones. Eso sí iba a preguntar a los dos, Sandra, José, frente a la democracia o para hacer avanzar la democracia, siempre más democracia. Las elecciones, desde el punto de vista de la política, de la estrategia política, es la única solución, el único remedio a corto o medio plazo. Hoy hay 2 periódicos que lo piden catalanes, La Vanguardia y El Periódico, en sus editoriales piden elecciones. ¿Y Sandra, José? Sí, yo creo que sí las elecciones, desde luego desde el corto plazo, la única ventana de desescalamiento que tenemos ahora es que haya una convocatoria de elecciones y que esta convocatoria de elecciones sea apoyada por la mayor parte de los partidos, aunque por supuesto con sus diferentes motivos. Eso es, yo creo que es indiscutible.
Yo también hay que ser un poco escéptico sobre la capacidad de estas elecciones de proporcionarnos un escenario totalmente de convivencia, pacificado, de canalización del conflicto, porque es muy probable lo que estamos viendo en las encuestas, lo que sabemos de las encuestas y lo que podemos intuir de cómo se está moviendo la sociedad catalana, es posible que estas mayorías o estas ausencias de mayorías y esta polarización se mantengan en esas elecciones. No es previsible que haya un aumento de fuerzas, digamos, moderadas, de consenso, centristas, capaces de canalizar el conflicto hacia posiciones más razonables. Parece que es muy previsible que la distribución de fuerzas sea muy parecida. Pero es verdad que pensando más en el medio y largo plazo, unas nuevas elecciones donde los actores saben que su horizonte temporal va a ser un poco más largo de lo que tienen ahora, pues ofrece alguna posibilidad de que pues el cansancio de una parte de la ciudadanía, a lo mejor, los miedos a del deterioro institucional y político, el deterioro de la situación económica, este tipo de factores que también estamos viendo a ver que afectan a la conformación de preferencias de la opinión pública, pues se acaben traduciendo en posiciones políticas más conducentes, moderadas, por así decirlo, a una salida más razonable del conflicto, ¿no? Sí, quizás por completar lo que decía Pepe, ¿no? El problema de estas elecciones en el contexto polarizado en el que vivimos es que tenga la consecuencia de que no solamente uno de los polos se movilice, como había sido hasta ahora la dinámica, ¿no? Sino que el que llamado bloque institucional se produzca una movilización que acabe profundizando en la polarización, es decir, que lo que tengamos es un resultado, un equilibrio parlamentario, donde las posiciones más moderadas sufran en este entorno polarizado y, por lo tanto, los nuevos equilibrios políticos sean complejos también para intentar cicatrizar o intentar rehacer un poco la división política y ya social existente en Cataluña. Entonces, pues yo creo que esto es lo esencial. De todas maneras, creo que las elecciones, además de lo que decía Pepe, tienen una virtud, y es que devuelve, digamos, la gestión del conflicto, la gestión política del conflicto, la tramitación política del conflicto al ámbito catalán, ¿no? Yo creo que ha habido una traslación exceptuando los días 6 y 8 de septiembre, donde se hablaba mucho de lo que estaba pasando en Cataluña, se hablaba mucho de la situación de la oposición en Cataluña. Durante el resto del tiempo ha sido más una relación de bilateralidad entre lo que pasaba en Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat y la reacción del Gobierno central y viceversa, ¿no? Bueno, el origen del problema tiene que ver con que hay una visión distinta y una sociedad dividida en Cataluña sobre cómo quieren educarse en España. Y entonces esto devuelve un poco la convocatoria de elecciones, el debate y la resolución y la canalización a la sociedad catalana, ¿no? Que es donde debería tener su origen y donde debería comenzar por cicatrizar y por establecerse un marco de moderación y de largo plazista, como decía Pepe. Y sobre todo que sirva de catarsis, como dices tú, ¿no? Ojalá sea un punto de inflexión. No, yo os agradezco mucho la conversación, porque además supongo que a los dos, y el madrugón Harvard, York, os preguntarán 1000 veces sobre esto y estaréis un poco cansados de explicarlo. José Fernández Albertos, que es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, y Sandra León, que es politóloga, profesora en la Universidad de York. Gracias a los dos. José, Sandra, un abrazo. Gracias. Saludos. Y a Ramón, te recomiendo que te quedes un rato a escuchar lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, de hecho, si luego te quieres quedar, estás invitado siempre. Ya lo sabes, ¿no? Lo que tú digas. Hasta luego. Chao. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.